Lección 7. Obra del Cristo, origen y objeto. Forma de actuar y proyecciones futuras. Guiar y proteger la evolución de la humanidad es tarea del Cristo. Esa evolución ha demorado su ritmo y se encuentra retrasada debido a los obstáculos que el mal ha puesto en el camino de los hombres, mostrándoles senderos de placer, poder y gloria que desviaron una y otra vez de la senda a quienes tenían la misión de guiar a sus hermanos. Su desviación hacia el mal significa para la humanidad un peligro creciente porque, de acuerdo con la ley del progreso, continúan encarnando en la Tierra espíritus conductores cada vez más evolucionados. El mundo tiene hombres cada vez más inteligentes, capaces de descubrir y utilizar las enormes fuerzas que se encuentran a su alrededor. Aunque el hombre nada crea, cuando la evolución de su espíritu manifestada en su mente lo permite, descubre lo que, aun cuando estuviera siempre cerca de él, no le había sido posible ver. Las fuerzas del éter colaboran con el Maestro en esta su nueva venida anunciada y esperada desde hace siglos. Todos los hombres del mundo deberán unirse en un solo sentimiento de fe, olvidando las doctrinas erróneas que solo sirvieron para separarlos y sembrar entre ellos el odio, con cuyos frutos debieron alimentarse durante milenios. La comprensión deberá unirnos para que caigan todas las barreras. Entonces penetrará la luz en nuestra mente y podremos ver que la verdad, que es solo una, se halla en la esencia de todas las religiones y en lo íntimo de los ideales. Mediante la religión buscó el hombre acercarse a Dios y, si por el camino elegido no pudo lograrlo, no fue suya la culpa sino del mal, que consiguió desviar a los conductores con engañosos espejismos. Lo íntimo de todos los ideales se halla escondido en una misma ansiedad espiritual, la liberación del cautiverio en que se encuentra el espíritu encarnado, que adopta las más diversas formas de expresión con la preponderancia o apremio de las necesidades espirituales y materiales de los grupos y de la época. Aspiremos la atmósfera vivificante que emana de la sencilla y maravillosa doctrina de amor y fe que se nos brinda nuevamente, única que podrá impedir que el caos nos absorba. El progreso no puede detenerse y, si no unimos nuestras fuerzas, el mal utilizará el progreso para destruir la humanidad. Todos los conductores del mundo, aquellos cuya influencia sobre los demás los ubica en posición de guía y ejemplo para sus hermanos, deberán meditar sobre la grave responsabilidad que les incumbe y, analizando sus sentimientos, comprobar si sus raíces se nutren en el terreno del bien o en el del mal, en sus deseos de llevar a sus hermanos por el camino de la unión, armonía y comprensión, a fin de lograr una paz que acelere su progreso, o si, por el contrario, desean utilizar a quienes en ellos confían para obtener el poder, la gloria, dones con los cuales el mal ha procurado siempre tentar a los hombres, que solo pueden ser positivos cuando llegan sin que los persigamos ni los deseemos. El conocimiento de nuestra superioridad debe acompañarse siempre del reconocimiento de la responsabilidad que esa superioridad implica. El ejercicio de la humildad nos facilitará los caminos, preservándonos de los deslumbramientos que el mal nos proporciona y que se traducen en ambiciones cada vez más dominantes. Mediante la humildad tendremos siempre, sea cual fuese la elevación lograda, la sensación exacta de que somos solamente depositarios de fuerzas y poderes, cuyo uso deberá siempre ser guiado por el amor y el deseo de bien común. Este es el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Siendo en espíritu elevadísimo y poderoso, encarnó, vivió y murió humildemente, dejándonos en legado de amor sus maravillosas enseñanzas, porque si desviada estaba la humanidad cuando Jesús vino hace 2000 años a señalarle con su amor el camino, desviada mucho más peligrosamente aún se encuentra ahora, en que el caos le acecha para destruirla. La realidad del peligro que en estos momentos enfrenta la humanidad
Puede atestiguarla cualquier científico familiarizado con el poder sobrecogedor de las fuerzas que el hombre domina y que puede, según lo inspire el amor o el odio, emplear para el bien o para el mal. La encrucijada en que se encuentra la humanidad debe decidirla ella misma. Enormes fuerzas de bien y enormes fuerzas de mal se encuentran frente a ella. Frente al camino del mal se halla la senda del bien, en la que la voz de Jesús nos habla dulcemente de amor y de esperanza. El hombre deberá elegir. Avanzadas del bien se encuentran ya en la tierra. A ellas incumbe ahora el esfuerzo de encauzar a sus hermanos hacia la verdadera senda. El llamado del espiritualismo se sentirá en todos los sectores humanos. En cada uno el maestro ha preparado su avanzada de intuitivos y de iniciados. Sin lucha, solamente con su poder, el mal habrá de ser desalojado y la humanidad alcanzará así el grado de evolución que le corresponde de acuerdo con los milenios de existencia. Quiera el hombre su propio bien, resista las fuerzas maléficas de la ambición, contemple con amor a todos los seres, creados como él y por el Divino Padre, y sintiéndose hermano de sus hermanos, habrá alcanzado las fuerzas necesarias para salvarse. Jamás deberán hacer de la obra del Cristo donde se trabaje a puertas cerradas. Las puertas de la misión de Jesús estarán siempre abiertas para todos y a ella deberán acercarse aquellos que sientan inquietud espiritual y deseos de hacer el bien. Deberán estar dispuestos a derramar sobre los necesitados luz para la mente y amor para el corazón. Esa es su tarea y jamás discriminar razas, religiones, tendencias ni ninguna de las separaciones que los hombres han establecido. El espíritu es universal y deberán considerarse siempre espíritus en lo que respecta a su tarea y sentirse unidos espiritualmente a todos los seres que se les acerquen. Cuidarán como humanos las formas y los medios que se empleen dentro y fuera de la obra de Cristo, porque como espíritus y como humanos deberán vivir en constante tarea de dar. Para que puedan recibir y para que puedan dar vibración maravillosa que armonizará perfectamente con las fuerzas de los seres superiores, cuídense pues de todas interferencias en su humildad, en su fe y en su amor. Antes de mucho se producirá en el mundo una especie de convulsión referente a las ideas religiosas. Conceptos sustentados por siglos se desmoronarán ante ciertos hechos que pondrán en evidencia los errores sostenidos por algunas religiones. Esto se producirá simultáneamente en diferentes religiones. Es que se aproxima el momento en que las mentes deberán despertar y aflorar los errores contenidos en las doctrinas religiosas para producir una depuración que permitirá comprobar que todas las religiones verdaderas tienen su origen en una misma y única verdad. La obra del Cristo no es una doctrina más ni una agrupación de seres con inquietudes espirituales, sino la realidad maravillosa que brindará a todos los hombres del mundo paz y armonía espiritual y material. No está destinada a traer a los hombres el conocimiento de la realidad espiritual de la vida, sino el conocimiento de que esa realidad es imprescindible dentro de la enorme obra a realizar, para que el hombre despierte de su letargo y comprenda la necesidad de preocuparse por su progreso espiritual, moral y físico, y aprenda a vivir de acuerdo con la voluntad del Padre. Color y manto misioneros. El maestro ha indicado que debemos tener como símbolo físico el color celeste turquí, porque el amor espiritual, el amor de Cristo, es vibración celeste turquí. Y al usar nosotros el manto o el pañuelo misionero color celeste turquí, con deseo de bien, recibiremos las vibraciones de amor de los seres superiores. A través de ese color irradiaremos esas vibraciones de amor sobre los demás. Todo tiene una finalidad amplia y elevada. Así, cuando debamos mezclarnos con otros grupos y lo hagamos llevando nuestro manto o pañuelo celeste turquí, podremos constituirnos en focos de irradiación amorosa hacia los integrantes del grupo.
A medida que avancemos, aprenderemos cosas realmente extraordinarias. Sabremos que todo vibra, que todo lo que existe es vibración, y en esas infinitas vibraciones hay diferentes grados de intensidad y diferentes calidades vibratorias que corresponden a los estados espirituales. Esas vibraciones se manifiestan en nuestro mundo físico bajo diversas formas. El sonido es una vibración, el color es vibración y es también vibración, aunque en forma más densa, la materia. Las vibraciones pueden ser espirituales o físicas. Determinadas vibraciones espirituales, al manifestarse en planos físicos como el nuestro, se adaptan al plano y se manifiestan en él como vibraciones físicas que pueden ser captadas por nuestros sentidos físicos. La vibración del amor espiritual tiene el color vibratorio celeste turquí. Como la obra del Cristo es obra preparada por el amor de Jesús Cristo, esa maravillosa vibración celeste turquí está poco a poco rodeando nuestro planeta y se refleja en el alma de aquellos que mediante su voluntad de servir al Maestro se acercan con su amor a Él. Esa vibración nos une a Jesús y une también a todos los seres. Cuando realizamos reuniones de estudio y trabajo espiritual, esa vibración de amor se proyecta intensamente sobre nosotros y a nuestro alrededor al reflejarse en la vibración física similar, en el color celeste turquí. Durante las reuniones, un manto celeste turquí tendrán las mujeres, los hombres un pañuelo de ese color en forma visible. Mediante esa vibración física celeste turquí, cada aspirante se constituirá en un foco de irradiación de la vibración espiritual del amor. Lección 8. La fe. Acción y efectos de la fe. La conexión con esferas superiores. La fe es imprescindible para que las fuerzas superiores y los hechos que deseamos puedan llegarnos. Los seres que deberán ser instrumento de la obra necesitan recibir las fuerzas de Jesús y los seres superiores. Para que esas fuerzas puedan ser absorbidas y asimiladas, es necesario en ellos la fe. La fe es la puerta que nos comunica con los seres superiores. Los seres bajos no necesitan de nuestra fe, que es fuerza contraria a ellos. Si la puerta está cerrada, si no hay fe, las fuerzas no pueden penetrarnos. Cuando por necesidad de preparación o trabajo misioneros, un ser necesita recibir en determinado momento ciertas fuerzas, las circunstancias producidas desde lo superior provocan en él un estado de fe, a fin de que esté en condiciones espirituales de recibir y de absorber las fuerzas, cuyo efecto se podrá apreciar recién años más tarde. Todo a nuestro alrededor está cuidadosa y minuciosamente preparado, y, lo deseemos o no, cuando llega el momento en que nuestra fe es necesaria, siempre la sentimos. Luego volvemos a quedar librados de nuestro propio esfuerzo y voluntad, pues nuestra libertad será respetada, pero la momentánea fe prestada contribuyó a su paso por nuestro espíritu a fortalecerlo y orientarlo. Como aspirantes deberán tener presente que, sean cuales fueren las circunstancias a que les lleven los sucesos en su vida de encarnados, todas habrán de ser con finalidad espiritual. Estarán siempre preservados de todo mal, espiritual o material, mientras obren con fe y entrega a la voluntad del Maestro. Si se sienten realmente aspirantes, si desean servir a Jesús sirviendo a la humanidad, su vida habrá de cambiar, cambio que no tardará en comenzar a producirse, pero no deberán poner su pensamiento en hechos determinados, porque esos pensamientos podrían crear un obstáculo para la realización. Su vida habrá de cambiar, pero las realizaciones no les llegarán sea cual fuese su estado espiritual y su fe, pues la fe es como el tímpano que permite oír,
y sin el cual el oído permanece sordo, pese a las maravillosas melodías que pudieran flotar a su alrededor. Si su fe no tiene la fuerza necesaria o no existe, los hechos preparados para ustedes pasarán por su vida sin tocarles, diluyéndose en circunstancias accidentales que obstaculizarán y alejarán definitivamente las realizaciones preparadas. Los espíritus necesitan alimentarse de luz y de fuerzas. Esa luz y esas fuerzas solo pueden penetrar en el espíritu por la puerta de la fe. Mantengan abierta esa puerta maravillosa y maravillosas serán las realizaciones que llegarán a su vida. No diluyan sus fuerzas espirituales en pensamientos de duda, que alejan las realizaciones. La duda es fuerza negativa e impide la fusión vibratoria necesaria. Si esperan ver los hechos realizados para recién creer, nunca alcanzarán la fuerza espiritual necesaria para verlos realizarse. Donde solo espíritus superiores se manifiestan, si en alguna oportunidad los hechos que se producen no coinciden con lo asegurado, entiendan que la finalidad de bien habrá sido la causa. Muchas veces es menester ocultarles ciertos hechos futuros a fin de prepararles debidamente. Considérense en todo momento de su vida humana servidores del Maestro para realizar obra de bien. Así podrán comprender la tarea espiritual que les corresponde realizar y cuál es la causa de que se encuentren en un determinado lugar o situación. Su vida deberá espiritualizarse en forma tal que se sientan en constante acción de servicio, siempre dispuestos a ser utilizados como instrumentos de bien. Prepárense con amor y fe para estar en condiciones de realizar su trabajo misionero, con fe y con amor, deseando no solamente beneficiarse espiritualmente, sino capacitarse para poder ayudar y beneficiar a los demás. Es importante para los aspirantes tomar conciencia de su deber espiritual y humano. Que todos sientan, amen y realicen como aspirantes. Es muy importante que su vida humana se transforme en vida misionera. No separen su vida misionera de su vida humana. Ambas deberán fundirse. Su vida humana sea misionera y su vida misionera sea a la vez que espiritual, también humana. Si se les indicara que deben separarse del mundo, que deben realizar una vida absolutamente espiritual para poder recibir el contacto de las fuerzas superiores, nada podría realizarse en el mundo en el cual viven. Deben estar en contacto constante con sus hermanos y no separarse de ellos. Deben atraerlos hacia ustedes, procurando conocer y sentir sus necesidades, dolores, anhelos y esperanzas, porque de esa forma y mediante la conexión con lo superior, estarán en condiciones de remediar o mitigar sus dolores y cambiar benéficamente su vida. Hasta ahora han vivido como humanos exclusivamente, ignorando su misión espiritual. Por ello es lógico que en su yo exista personalismo, más o menos acentuado. Su deseo de cambiar y de superarse deberá llegar a lo más íntimo de su ser y llevarles al análisis constante de sus reacciones, pensamientos y sentimientos, a fin de encontrar en su alma la causa que los origina y eliminar hasta el menor vestigio de orgullo, vanidad o amor propio. Comienzan a transitar el camino espiritual y, por pequeña que fuere la desviación que pudieran tener en este comienzo, iría acrecentándose hasta adquirir caracteres sumamente peligrosos. Cuiden este comienzo de su camino a fin de corregir cualquier desviación humana que luego podría significar el fracaso de su misión espiritual. Es una necesidad ineludible despojarse de su yo. En su preparación espiritual para el trabajo necesitarán purificar y sutilizar su espíritu al máximo, despojándolo de todo lo negativo, para elevarse hasta ciertos planos a fin de absorber el conocimiento y las fuerzas que les capacitarán para su trabajo en la obra del Cristo. Lección 9. La fe. Necesidad, acción y efectos de la fe.
Todos desean servir al Cristo y a la humanidad, pero deben servirle con las indicaciones y normas que se les dan en las enseñanzas que de los superiores están recibiendo. Sus propios conceptos deberán desaparecer ante los conceptos que esas maravillosas enseñanzas contienen. No deberán resistir los nuevos conceptos, deberán aceptarlos, aun cuando no puedan todavía comprenderlos con perfecta claridad. Por eso se les ha dicho que necesitan imprescindiblemente tener fe. Si solamente hubiesen de aceptar aquello que su mente está capacitada para comprender, no sería necesaria la fe. La fe se les pide para que acepten y realicen aquello que se les indica desde lo superior, aunque todavía no puedan captarlo íntimamente. Las explicaciones necesarias les llegarán cuando espiritualmente y mentalmente estén mejor capacitados para comprenderlas. Todos los conceptos que la humanidad deberá practicar como normas de vida los recibirán en la obra del Cristo. Entre tanto, obren y procedan de acuerdo con las enseñanzas, aunque ahora no puedan comprenderlos con claridad. Todo lo que desde lo superior les llega, el contenido de las sublimes enseñanzas misioneras, es y habrá de ser puro y verdadero. No traten de desmenuzarlo analizándolo a la luz de su mentalidad humana que es opaca, comparada con la luz maravillosa del Cristo. Aceptar las palabras superiores solamente cuando su mente humana puede comprenderlas con claridad significa falta de humildad, y fe y humildad son imprescindibles para que puedan recibir la verdad y para constituirse en focos de irradiación de ella. Es menester que se preparen eliminando los aspectos humanos que puedan interferir en su contacto armonioso con los planos espirituales superiores. Solo desde los planos espirituales superiores podrá llegar luz para su mente, pero si ustedes dudan de las palabras y conceptos que desde lo superior les llegan, nunca podrán establecer contacto armonioso con los planos superiores y recibir la luz maravillosa que traerá a su mente nuevas ideas y una sorprendente capacidad para la comprensión de la verdad. Esto no significa que desde lo superior se desea anular su personalidad. Cada uno tiene plena libertad para pensar y actuar. Se les dan normas, se les señalan caminos, se les indican formas de poder obtener la evolución y el progreso de su espíritu y la armonización con los planos elevados, pero cada uno de ustedes tiene libertad para pensar y actuar de acuerdo con lo que considere más conveniente. Eleven su pensamiento al Cristo, ofreciéndose como instrumento del amor de quien a través de milenios no dejó de trabajar para la humanidad de la tierra, de quien en este momento crítico y trascendental para su mundo se acerca nuevamente a los hombres con sus manos tendidas, para que la humanidad pueda asirse a ellas, liberarse del caos y encaminarse hacia el sendero de su constante progreso evolutivo. Aquel que tanto ama a su humanidad les dice, a través de sus enseñanzas, con palabras sencillas y profundas, cuánto necesitan el amor, la fe y la comprensión para que los hombres se unan a la humanidad, se salve. Él les habla para decirles, esfuércense por comprenderse los unos a los otros y ámense intensamente, como yo les amo a todos. Formarán y fortalecerán el foco maravilloso que recibirá desde lo superior, fuerzas poderosísimas que desde ese foco serán irradiadas sobre todo el planeta. Trabajen para la humanidad y así estarán trabajando para su propio bien espiritual. Recuerden que ese trabajo solo podrá asentarse sobre la base sólida del amor, la fe y la humildad. Su tarea es de conocimiento y de acción. El conocimiento que adquirirán y aplicarán en cada circunstancia les capacitará para hablar con palabras que ustedes mismos extrañarán en sus labios. Serán palabras profundas que abrirán las mentes a la luz verdadera y encaminarán a los seres hacia el sendero de la verdad. No se trata de hablar solamente de amor, sino de hablar y realizar, de practicar y manifestar el amor. No se trata de hablar de humildad, sino de ser humildes. La fe debe estar constantemente en su alma,
pero no una fe basada en hechos confirmados, sino una fe surgida de la absoluta seguridad del amor y del poder del Cristo, mentor, lector y guía de la humanidad de su planeta. No le sería posible retener en su mente humana todas las enseñanzas necesarias para transformarse en un perfecto instrumento misionero. Por ello, cada enseñanza y cada realización les llegará en el momento preciso. Siempre estarán asistidos desde lo superior cuando estén en acción de servicio, para que la tarea que se les encomiende sea mediante su amor y su fe perfectamente realizada. No deberán importarle las frases contrarias a la verdad que pudiera escuchar ni la tendencia opuesta a esa verdad de algunos sectores de la humanidad. Cristo es quien dirige esta obra y Él tiene potestad sobre todos los hombres de la tierra. Lo que ocurra, aun cuando fuese aparentemente contrario, está previsto en sus planes y siempre tendrá una finalidad de bien que más adelante comprenderán. Deben tener fe en el poder divino manifestado en Cristo. Teniendo fe en el poder divino, comprenderán que nada, por difícil que parezca, es imposible de realizar. Su mente es humana, mente de limitaciones. Todo en un mundo físico tiene limitación. Solo lo espiritual no tiene límite alguno. Y para cada espíritu, la única limitación es la que le impone su propio punto de evolución. Nada deberá impedir su fe absoluta, porque no se les pide fe en ninguna persona, sino que se les pide fe en el amor y el poder divino, amor y poder que les llega y les llegará a través del Cristo. Las enseñanzas que están recibiendo tienen su origen en los planos superiores y traen la vibración de esos planos que podrán captar si se concentran con fe, si no cierran la puerta mediante la duda o la negación. Traen el sello de su autenticidad, porque solo de los planos superiores pueden llegar conceptos sencillos y maravillosos que al ser practicados armonizarán y unirán a todos los hombres y traerán a su mundo progreso en todos los aspectos de la actividad humana. El científico más avanzado no podría oponer sus conceptos científicos a las realidades espirituales que en la obra del Cristo se les puedan enseñar, porque ningún humano en estos momentos puede conocer la realidad de la verdadera ciencia, cuyas fuentes son espirituales, realidad que hará cambiar muchos de los conceptos que hasta ahora ha elaborado la ciencia humana. No pongan límites ni términos, ni pretendan para tener fe obtener realizaciones comprobatorias asequibles a su actual mentalidad humana. Sería como si un niño recién iniciado en los estudios elementales quisiera oponer sus conceptos de matemática a un sabio que está desarrollando ecuaciones atómicas. Y la diferencia es aún muchísimo mayor entre su capacidad intelectual y la realidad espiritual de los conceptos que a través de la obra del Cristo deberá recibir su mundo. Tengan fe, amor y humildad, porque sobre esa base se edificará la nueva y más feliz humanidad.